gracias por la oportunidad, primeramente a Dios y a la universidad a través del vicedocencia y el programa o el proyecto de educación virtual. En docencia, pedagogía para la docencia universitaria y una maestría en TESOL, que son las iniciales de Teaching English to Speakers of Other Languages, de la Universidad de Murray State University en Kentucky, Estados Unidos. Básicamente lo que yo, y para aprovechar el tiempo, quiero saltarme enseguida a la problemática. Lo que yo encontré fue que había una situación conflictiva con los estudiantes que no me estaban produciendo durante las actividades diarias que se realizaban en clase, y al final del semestre se estaban presentando problemas de fraude en los parciales. Esta situación se me hizo fácil identificarla porque, como ustedes recordarán, la pandemia a nosotros como universidad nos encontró cerrando el semestre 2 del año 2019, y cuando el resto de universidades estaba iniciando su semestre primero del 2020, nosotros estábamos retornando por causa de unas strike que hicieron, ¿cómo se dice eso en español? Un paro que se hizo, y pues nosotros estábamos haciendo como ese híbrido de las clases presenciales a las clases virtuales. Entonces, ahí pude detectar que había estudiantes que obviamente me estaban participando activamente, pero había otros estudiantes que en la misma presencialidad estaban esperándose que sus compañeros terminaran de hacer alguna actividad para ellos copiarse lo que estaban haciendo o hacer el menor esfuerzo posible. Eso también me sucedió cuando ya estábamos en el semestre de virtualidad, y las actividades de participación eran exactamente lo mismo, los estudiantes esperando que otro hiciera primero para ellos después realizar. También se dio el caso de los estudiantes que hacían fraude en SIGDI o en los exámenes de Google Forms, que me di cuenta porque, como les dije, eran estudiantes que venían de la presencialidad y a los que ya conocía, y pues uno sabía que tenían ciertas deficiencias, y al finalizar ese semestre sacaron unas notas muy altas en los exámenes que les dejé en SIGDI. Entonces lo que me di cuenta es que los estudiantes que no habían terminado todavía y que les necesitaban una nota altísima para pasar. Entonces, ¿cómo resolví yo, digamos, atacar esa situación? Lo primero que hice fue crearme una conciencia de, bueno, si esto es lo que tengo, ¿cómo lo resuelvo? Y utilicé en los semestres ya de clases remotas la plataforma de Jamboard. Jamboard me permitía en tiempo real, en tiempo sincrónico, descubrir qué estudiantes me estaban trabajando de manera sincrónica y de manera individual, porque cada estudiante, voy a compartirles esta diapositiva. Cada estudiante tenía un marco, como ustedes se pueden dar cuenta allá arriba en la plataforma, dice 3 de 9. En esa clase tenía 9 estudiantes, entonces cada estudiante tenía un marco para trabajar de manera individual. Y si yo en esta clase quería que los estudiantes aprendieran el reconocimiento auditivo de las letras, entonces yo le decía a cada estudiante una palabra de 3 letras, y ellos tenían que utilizar estas herramientas que ustedes ven aquí al ladito, que es el de arriba es el bolígrafo o el último es el láser. Ellos podían utilizar cualquiera de las dos, y yo les decía una palabra como por ejemplo carro en inglés, que es car. Entonces yo deletreaba la palabra C-A-R, y ellos tenían que utilizar cualquiera de estas herramientas en su marco individual y decirme qué palabras era la que yo les había deletreado. Entonces no había posibilidad de que se apalancaran en que otro compañero hizo primero para yo ver qué es, porque las palabras eran diferentes. Entonces era su producción diaria y personal independiente, sin necesidad de ayudas externas. Lo otro que también hice, por ejemplo, en este caso, era ponerle el vocabulario de los países y las nacionalidades. Ahí dice, mira las banderas, escribe los países y las nacionalidades que ellos representan, usa la información del libro de texto en la página 132. Entonces, ellos en su libro de texto, pues en sus casas, tenían los libros, abrían la página 132 y con base en las banderas que tenían en esos libros, iban buscando el país y la nacionalidad. Obviamente, ya habíamos previamente analizado la situación, el vocabulario ya se había estudiado y simplemente ellos me tenían que demostrar
el conocimiento previo. Allá arriba dice 5 de 20. En esa clase tenía más de 20 estudiantes. ¿Qué fue lo que me tocó hacer? Bueno, este es un link que creé en el que pues solamente tenían acceso 20 estudiantes. Lo que hice fue tomarle una foto a eso que ustedes ven ahí cuando estaba vacío, porque ya esto es el trabajo de los estudiantes, y crear otro Jamboard que me permitió trabajar con los estudiantes los restantes desde el 1 hasta el 20. Entonces, si yo tenía una clase 25, unos estudiantes trabajaban en un link que iba del 1 al 20. Cada estudiante al inicio de la clase sabía cuál era su número de lista y su número de lista correspondía al marco en el que debían estar trabajando para evitar que se estuvieran metiendo en los marcos de otros estudiantes. Y los estudiantes que iban del número 21 en adelante tenían que trabajar en otro Jamboard diferente, pero también en marcos individuales. Entonces, esto me permitía, como les digo, saber qué estudiante estaba trabajando de manera sincrónica, sin ayudas externas, y qué estudiante no trabajaba. Tengo unos links que hubiese podido mostrarles, pero para optimizar el tiempo, por ejemplo, es el caso de un estudiante que lo hizo todo perfecto, pero había estudiantes que lo dejaron en blanco. Ese día el estudiante no fue. Me servía también como evidencia de que, mira, tú faltaste a la clase porque en el Jamboard que yo te puse tienes la actividad en blanco, es decir, tú ese día no trabajaste. O podía ser el caso de la primera, que un estudiante me dejó China en Chinese sin escribir. Entonces, como lo hiciste todo bien, pero se te olvidó ese. Entonces, yo, como les digo, esa era mi intención, de hacer que los estudiantes me trabajaran de manera independiente, sin estar esperando que mi compañero termine para ver qué es lo que él hace y yo luego copiar lo que le está haciendo. Esta otra es con base en el vocabulario que ya habíamos aprendido. Países, habíamos aprendido nacionalidades, habíamos aprendido los números y habíamos aprendido las profesiones. Entonces, esto fue en un momento más adelante del semestre. Yo les dije, bueno, quiero que creen un póster con... y ahí, como pueden ver, entre los guiones hay un nombre, en este caso es Paulina Vega, pero busqué 40 personajes famosos con los que ellos se pudieran identificar y que correspondieran a las nacionalidades que ya habíamos aprendido, para que ellos me pudieran hacer algo como esto. Entonces, todos mis estudiantes tenían un personaje diferente. Vuelvo y les repito, no había posibilidad de que los estudiantes se copiaran, porque la información iba a ser diferente para cada uno. Entonces, ellos me estaban demostrando que en tiempo real podían trabajar sin copiarse, y yo podía estar supervisando en cada uno de sus marcos, porque yo tenía acceso en tiempo real a lo que cada uno estaba haciendo, y podía decirle, ¿qué pasa aquí? Te veo que no estás trabajando, ¿por qué estás atrasado? No, profe, que tengo este problema. Bueno, listo. Mira que tienes un error acá. Entonces, todas esas correcciones se podían hacer en tiempo real. La implementación de la propuesta cuando se trataba de exámenes. Este examen que ustedes ven aquí tiene una sección de lectura. Es el mismo input para los 3 tipos de exámenes que hice. Si ustedes se dan cuenta, es la misma lectura. Pero ¿qué pasa? Que para reducir el porcentaje de copia, lo que hice fue que todos tenían el mismo input, todos tenían la misma lectura, pero el tipo de preguntas era diferente. Aquí estaban trabajando los estudiantes falso y verdadero. Aquí estaban trabajando preguntas abiertas. Y aquí estaban trabajando preguntas de selección múltiple con única respuesta, para enfocarse en detailed information, que es información detallada. Entonces, los porcentajes de copia, obviamente de fraude, se redujeron significativamente. ¿Por qué? Porque 7 estudiantes en un curso de 21, por ejemplo, tenían el mismo examen, pero 14 de ellos tenían un examen completamente diferente. Entonces, aunque el estudiante pudiera decir, mire, es que a mí me salió en la lectura, I'm Team Black, I'm a doctor, y bla, 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 le iba a decir, ¿la primera cuál te tocó? Él iba a decir C. ¿Cómo así que sé? Si es que a mí me aparece aquí una respuesta abierta. ¿Cómo así si a mí me aparece acá falso y verdadero? Entonces, las opciones de copia eran mucho menor. Esta era una presentación final. Esto fue el examen final. Cada estudiante debía presentarse y debía decir el nombre de uno de los miembros de su familia, la edad y la ocupación. Mientras el estudiante estaba presentando, todos los demás compañeros, esto fue en Google Doc, tenían que estar llenando esa planilla. Y si no escuchaban o no entendían,
tenían la oportunidad de pedirle al estudiante que repitiera en el momento en el que pues estaba exponiendo. No se permitía que después que hubiese terminado y hubiese otro estudiante exponiendo, entonces preguntaran sobre una exposición que ya había pasado. De esa manera, como les digo, me aseguré que no estuvieran recibiendo ayudas externas de compañeros porque sus compañeros estaban trabajando al mismo tiempo o estaban exponiendo o estaban llenando esto. Entonces no había tiempo de que les voy a esperar a que mi compañero termine para que me diga. Una vez que se habían terminado las exposiciones, se acababa el tiempo, igual que en un parcial presencial, y ellos debían entregar. Entonces, eso es las estrategias que utilicé a través de Jamboard y a través de Google Docs para evitar que los estudiantes se copiaran, tuviese fraude, pero también para incentivar en ellos la producción propia, que yo quería que ellos demostraran las habilidades lingüísticas de oralidad, de escucha, de producción escrita o de producción hablada. En la parte de los resultados, obviamente, los estudiantes se concienciaron de la importancia de trabajar de manera personal, individual, sin ayudas externas. La participación individual, por supuesto, aumentó y el fraude en las actividades evaluativas, sea de quizzes o parciales, se redujo considerablemente. No voy a decir que al 100% porque siempre habrá quien es más sagaz y podría haberse copiado, pero pues comparado con los primeros niveles de copia que me di cuenta, se redujeron muchísimo. Esto benefició a los estudiantes porque el porcentaje de los que pasaron al siguiente nivel realmente les correspondía el nivel de inglés que debían cumplir para el marco común de referencia de lenguas, que es el marco que nosotros utilizamos para medir qué puede hacer un estudiante en cierto nivel. Eso también benefició al docente del siguiente semestre que recibía a mis alumnos porque yo le estaba garantizando a él que los estudiantes que pasaban mi semestre tenían los conocimientos necesarios, habían cumplido con los objetivos de adquisición de la lengua y al profesor le quedaba más fácil cumplir con sus objetivos curriculares. La última parte tiene que ver con de pronto los inconvenientes que se me presentaron. Entonces, sí se me presentaron inconvenientes y llegó un momento en que dije, bueno, ¿cómo lo soluciono? Le dije a mis estudiantes, en 2 días tenemos un parcial. Si se va la luz, les agradezco que tengan el computador o el celular cargado desde antes. Esa es su responsabilidad. Si se va el internet porque se le acortaron, Claro se cayó, Tigo se cayó, tengan 2,000 pesos para hacer una recarga de 1 giga y tomar el examen. Entonces mis estudiantes desde antes venían con una preparación previa porque ellos sabían que era su responsabilidad cumplir con el examen en el día pactado porque solamente se podía hacer el examen ese día porque se iban a perder de la presentación de todos sus demás compañeros. Y finalmente, la probabilidad de réplica de esto, por supuesto, es 100%, pero va a depender de qué, de la voluntad, el tiempo, las condiciones laborales de los profesores. ¿Por qué? Porque esto implica que yo tengo que hacer unos exámenes muy diferentes a esos exámenes que se califican automáticamente. Yo tengo que analizar qué tan bien conozco yo la herramienta tecnológica que voy a utilizar, pero también cómo la voy a aplicar en lo que yo estoy enseñando. Entonces, esto que ustedes pueden ver aquí es básicamente cómo la universidad capacitó a sus docentes durante la pandemia para hacer uso de las herramientas tecnológicas, porque yo básicamente participé de todas esas capacitaciones y yo dije, bueno, la universidad me está dando estos recursos, ¿cómo yo hago para utilizar esos recursos en mis clases y que sean de manera productiva? Entonces, esta diría yo que es como la tesis mía demostrando a la universidad, bueno, ustedes me capacitaron y yo les estoy regresando a ustedes como universidad la muestra de qué hice yo con las capacitaciones que ustedes me dieron. Obviamente tenemos que tener en cuenta las condiciones sociales, geográficas y económicas de nuestros alumnos. Eso ha sido todo por hoy. Le agradezco. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de presentarlo y muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias.